Hola, bienvenidos a este Bici Lunes. Mi nombre es Katia Ibáñez y será un placer acompañarlos el día de hoy. En Visión Sistémica tenemos un blog en Medium dedicado a todas las cuestiones teóricas, filosóficas, a hablar de los conceptos de teoría Blumenstein a partir de nuestras experiencias personales. Sin embargo, es un espacio que se mantiene dentro de lo teórico, es un ejercicio académico, si quieren llamarlo así. Y muchas veces se nos pregunta acerca del puente entre la teoría y la práctica. ¿Cómo es que hacemos nosotros para unirlos en un resultado que sea un resultado provechoso tanto para los clientes como para nosotros? Para contestar esa pregunta haremos una serie de videos y el día de hoy voy a empezar con platicarles el caso de un área de producción con la que trabajamos recientemente. Este equipo de producción tenían, sin lugar a dudas, toda la capacidad necesaria en términos de conocimientos técnicos. Ninguno de ellos tenía ninguna necesidad en ese sentido. Sin embargo, por la razón que fuera, no estaban llegando a los números que se esperaba de ellos. Así que nos llamaron para apoyarles y encontrar dónde estaban quizás las formas que no les estaban siendo tan útiles. Cuando llegamos y empezamos a preguntar sobre su día a día, sobre las cosas que hacían, sobre cómo es que fluía el proceso de información entre ellos, es decir, cuáles eran las formas que se llevaban a cabo para llegar a los niveles de producción, nos dimos cuenta de algo muy interesante. Cada una de estas personas tenía definiciones distintas de los mismos términos. Es decir, si uno decía la palabra carga, uno de ellos entendía lo que no había logrado producir en tiempo y forma, otro de ellos entendía lo que se estaba produciendo en el momento presente, uno más entendía la carga como lo que el equipo de ventas iba apenas a ordenar y uno más entendía carga como la suma de todo lo anterior. Entonces, por supuesto, cuando un área trataba de hablar sobre la carga con la otra área, empezaban confusiones y eso generaba grandes niveles de frustración y poco avance para el equipo. Así que lo primero que decidimos hacer fue homologar estos términos, de manera que significaran lo mismo para ellos en cuanto a significado en sí, pero también en cuanto a comportamientos. Es decir, definimos que carga se iba a referir exclusivamente a la producción que no se había logrado en tiempo y forma, más la producción presente, que la producción futura se iba a llamar ventas y que además necesitaban tener como claro en dónde empezaba la responsabilidad de uno y dónde terminaba la responsabilidad del otro, es decir, en acciones. Si la carga es mi responsabilidad, entonces yo me aseguro de recibirla en el estacionamiento, entregarla en el almacén y que me firmen el inventariado de recibido. Y en ese momento termina mi responsabilidad. Es decir, responsabilidad en términos conductuales es estar en el estacionamiento cuando llegue el producto, llevarlo, cargarlo físicamente al almacén y que el almacén me firme de recibido. Eso significa responsabilidad en este contexto. Y la entrega significa corroborar la hoja con el material recibido y hacer listas de para cuántos días tengo material suficiente para la operación. Entonces, una vez que empezamos a afinar estos detalles entre lo que significaban las palabras en términos semánticos y lo que significaban en términos de acciones, poco a poco los niveles de frustración de este equipo fueron disminuyendo. Y aunque tomamos 6 sesiones en realmente homologar a fondo y con detalle cada uno de los aspectos importantes que eran importantes para su, que eran sí, importantes para su medición, entonces fue cuando los niveles de frustración realmente lograron bajar. Unas semanas después sus números estaban mejorando y aunque surgieron otro tipo de problemas, por lo menos ya teníamos una base clara, por lo menos ya teníamos un acuerdo homologado de un punto de partida que nos ponía en sintonía a todos. He ahí la importancia de hablar en términos de comportamientos. No se trata solamente de decir responsable, respetuoso, blanco o azul. Cada uno de nosotros entiende respetuoso, responsable, blanco y azul a nuestra propia manera. Sin embargo, si definimos azul significa que tu punto de inicio es aquí y tu punto final es aquí, entonces sabemos que para este sistema social en específico, esto es lo que significa azul y esto podría significar blanco. No importa realmente si creamos un lenguaje único y específico para este sistema social. Lo que importa es que todos entendamos lo mismo cuando hablamos de azul y cuando hablamos de blanco, cuando hablamos de responsable y cuando hablamos de respetuoso. Y este es uno de los mejores ejemplos que tengo para ofrecer en cómo podemos aplicar la teoría Blumenstein. Tener claridad
de lo que se está diciendo y tener la confianza de que la otra persona entiende lo mismo que yo en términos de semántica y de comportamientos, porque lo hemos acordado previamente, ahorra un montón de frustraciones y resuelve un montón de problemas simplemente con definir con claridad. Espero que esta haya sido una respuesta que les resulte útil. Si tienes alguna otra pregunta relacionada con algún concepto específico de teoría Blumenstein y cómo llevarlo a la práctica, estaremos encantados de contestarla en uno de estos videos. Que tengas una excelente noche.